Y el tema de hoy, dígalo conmigo, el tema de hoy es Coré. Aunque realmente el tema o la parashá de hoy, la porción que tenemos para la palabra de hoy es Corá, el nombre Corá o Coré. Lo vamos a entender mejor como Coré, pero usted observa la escritura en hebreo, el nombre original, Corá. Libro de Números, capítulo 16, verso 18. Pero es extraordinariamente importante que entendamos por qué puntualmente la porción de hoy, el parashá de hoy, nos va a hablar de Corá. Su significado, depilado. Pero sin embargo, permítame colocar otro nombre más a la expresión de Corá. Podríamos decirlo con un término muy nuestro, con un término muy latino, con un término muy cultural nuestro. Dígalo conmigo, vive y deja vivir. Eso está tremendo, ¿verdad? El que lo entendió, lo entendió. Vive y deja vivir. Podríamos incluso tener otra expresión para Corá. Y aquí, con el respeto de mis amadas hermanas, todas ustedes, esposas, podríamos tener otro título. La mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Vamos a verlo un poco más adelante, desarrollando esta historia. Así es que para nuestro parashá en el día de hoy, podríamos también darle otro nombre, Corá, que significa rebeldía. Y el tema, como lo hemos denominado para el servicio nuestro aquí en esta casa, dígalo conmigo, por favor, pronúncielo conmigo, la rebeldía te traga vivo. Wow, está fuerte eso, ¿verdad? La rebeldía te come vivo, la rebeldía. Yo no sé cuántos de nosotros hacemos una pequeña evaluación a nuestra vida personal y podemos concluir, soy rebelde. ¿Alguno de usted podría decir, yo soy rebelde? Los jóvenes, yo soy rebelde. Nosotros los jóvenes somos rebeldes porque la juventud es rebelde. Y yo soy rebelde, y como decíamos en Colombia, los rebeldes de las universidades que tiran piedra, es que yo soy rebelde, a mí no me imponen las leyes, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque yo hago lo que a mí me parece, como a mí me parece, cuando a mí me parece, y nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque yo soy rebelde. Tremendo. Diga conmigo entonces, yo soy Coré, aunque no quedaría bien decirlo, ¿verdad? Gracias porque ninguno lo dijo. o gracias porque no están aquí, tal vez. Yo no soy Coré. Muy bien. Observaron la historia del video. El video nos ayuda muchísimo para enfocarnos hacia dónde nosotros vamos. Libro de Números, capítulo 16. Por favor, vaya conmigo al texto. Yo había hablado con mi esposa, con la pastora Pili, sobre el tema y le dije, wow, libro de Números 16 es un poco extenso, pero tal vez si tomamos solo 2 o 3 versos, podríamos entender el contexto de lo que significa el parashá Corá. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio. Síganme, por favor, en la lectura. Creo que necesitamos leer el texto completo, porque si lo leemos completo, aunque nos tomemos unos minutos más, creo que definitivamente encontraremos por qué es tan importante el parashá del día de hoy. Libro de Números, capítulo 16. Padre, bendice esta palabra, bendice nuestros oídos y nuestros corazones para que busquemos en ella lo que nos quieres hablar hoy profundamente a nuestras vidas y encontremos una vida de transformación y de renovación en nuestros hogares, en nuestra vida familiar económica, en nuestra vida familiar espiritual. Amén. Dice el verso 1, síganme en la lectura, por favor. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, por favor, subraye, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿De los hijos de quién? Rubén. ¿Quién es Rubén? El primer hijo del matrimonio de Jacob con Lea. Muy bien, Rubén, el primer hijo de Jacob. Muy importante, y no me puedo detener acá, pero es muy importante porque siendo el primer hijo, él tenía la primogenitura. Y usted recordará en la historia bíblica que esa primogenitura, ¿qué pasó? La perdió. ¿Por qué la perdió? Por cometer incesto. ¿Con quién?
con Bilba, la concubina de Jacob. La Biblia dice, por subir a la cama con la esposa o con la concubina de mi padre. ¡Qué historia! No diga conmigo, wow, qué historia. ¿Eso está en la Biblia? Fíjese que sí. ¿Usted cree que esas son historias modernas del siglo XXI? No. Eso está escrito. Muy bien, sigamos. Hice ese paréntesis porque es muy importante entender por qué es tan importante en este texto cuando menciona a Rubén. 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales príncipes de la congregación, de los del consejo y varones de renombre. Wow, esto es muy interesante. Permítame ir haciendo un pequeño paréntesis en cada texto. ¿Cuántos se levantaron? 250. Ustedes lo vieron en el video. Cuando una persona, basta que uno en una congregación diga algo en contra del ministerio, en contra del líder o en contra de la comunidad, basta que uno se queje para que 250 se levanten en rebelión contra esa persona que alguien dijo, pero ¿por qué nos sacaste del desierto si allí teníamos comida? Tú eres un líder, y lo maldicen a Moisés y lo critican en su liderazgo. Es mejor que nombremos un nuevo líder. Y los 250 dicen, sí, que nombremos otro líder. ¿Algo parecido sucede hoy? Exactamente, tenemos el mismo modelo, la misma historia en el 2021. Aquí estamos. En el 2021, en el siglo XXI, perdón. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Y por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Pastor, entonces usted ¿por qué tiene que decirme lo que yo tengo que hacer? Si es que yo hago lo que a mí me parece. Pastor, pero ¿por qué tenemos que comer o por qué no tenemos que comer? ¿Por qué tenemos que ayunar o por qué no tenemos que ayunar? Pastor, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué pues tenemos que hacerlo? Estamos viendo exactamente el mismo modelo. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, es decir, a toda su gente, a toda su comunidad, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él se acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y toda su gente, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Hijos de quién? De Leví. Atención, muy importante esa información que tenemos ahí, hijos de Leví. Entonces, por supuesto, ya tiene que usted saber quiénes son los hijos de Leví, cuál es la importancia de los hijos de Leví y por qué es tan importante que se mencione en este texto. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercados a él para que ministréis el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Este es bien interesante porque aquí está diciendo, los hijos de Leví fueron separados, fueron apartados. Recuerden que aquí hay algo muy importante y es que el Señor dijo, ya no tomaré más de los primogénitos. Por favor, presten mucha atención a esto. Ya no tomaré más de los primogénitos. ¿Por qué? Porque se había cometido un incesto. Por tanto, tú y toda tu gente, estoy diciendo aquí la palabra gente a cambio de séquito para que lo podamos entender mejor. Por lo tanto, tú y toda tu gente sois los que juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Observen, dígalo conmigo, quien se rebela contra el líder, se rebela contra Jehová. ¿Están conmigo? Permítame avanzar un momento. Estemos allí en ese punto. Vamos en el verso. En el verso 11 estamos, ¿verdad? ¿12?
Vamos al 12. Permítame un momento, por favor, antes de ir a ese texto, quiero corroborar una palabra con otro texto bíblico muy importante que quiero que usted tenga presente hoy en esta enseñanza. ¿Por qué dice la palabra? Miren qué dice, por favor, no lo busquen, por favor, si puede escribirlo en su paracha, escríbalo. Juan 5:46, para hacer claridad a este texto que estamos leyendo ahora. Juan 5:46 dice, ¿quién habla en Juan 5:46? Habla Yeshua, amén. ¿Y qué dice? Yeshua dijo, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. ¿Puedo repetir este texto? Usted lo está recibiendo en su corazón. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. El texto de la Torá o el Pentateuco, usted sabe por qué se llama Pentateuco, ¿verdad? Hello. ¿No? Voy haciendo claridad de esto porque necesito, repito, que haya conceptos claros. Pentateuco significa 5. Pentateuco, 5 libros, los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de Moisés o los primeros escritos de Moisés o la Torá. Pentateuco realmente es origen de la palabra griega, penta, 5. Pero realmente eso es el concepto griego. El concepto griego nos dice Pentateuco, pero el concepto hebreo dice Torá. Por lo tanto, diga conmigo Torá. ¿Qué es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice Juan 5:46, porque si crees en Moisés, ¿y Moisés qué es? Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia que escribió de mí, dice Yeshua. ¿Claro el concepto? Hermana Pili, ¿está claro mi concepto? ¿Lo captaste? Esto es tremendo. Moisés escribe los escritos de Moisés. ¿Cuáles son los escritos de Moisés? Los escritos de Moisés son la Torá o en griego Pentateuco, para que usted tenga claro. Y Jesús o Yeshua dice en 5:46, dice, porque si le crees a la Torá o si le crees a los escritos de Moisés, entonces me creeréis a mí. ¿Claro el concepto? ¿Hubo claridad en lo que quiero compartir hoy? Entonces, si hay claridad en este punto, ahora nos vamos con el texto en el verso 12 y dice, siguiente, dice verso 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Dígalo conmigo, rebelión. Nosotros no iremos. Por favor, permítame que haga la asociación de ese texto con lo que está pasando con la vida de la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces la congregación, el liderazgo, el ministerio, no quiero colocar el nombre del pastor, pero para poner el líder de la iglesia y ponerme en esa posición respetuosa, organizamos una actividad, un evento, una vigilia, un ayuno, un estudio bíblico, algo organizamos y entonces dice Moisés que mandó llamar a su gente y ellos le dijeron, no iremos. Pastor, perdóneme, pero ahorita no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para estudios bíblicos, yo no tengo tiempo para vigilia, yo no tengo tiempo para ayunos, yo no tengo tiempo para... No, por favor, no me llame que yo no tengo tiempo para eso. Diga conmigo, rebeldía. ¿Será que hay alguien aquí por ahí? ¿Será que hay alguien aquí por allí? No le dé vergüenza, hermano. Levante la mano conmigo, diga, ese soy yo. Porque la palabra nos va a hablar hoy de eso. Y el Señor nos va a tratar en eso. Y si yo soy ese de la rebeldía de Coré, pues el Señor me está diciendo, hoy es tiempo de cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? 14, ¿verdad? 13, gracias. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra, por favor, que destila leche y miel. Yo coloqué allí una interrogación en mi Biblia, porque ¿quién dijo que en Egipto fluía leche y miel? Todos sabemos que el pueblo de Israel en Egipto era un pueblo de esclavitud, donde tenían ruina, miseria, pobreza, enfermedad, donde no eran más que ladrilleros y que lo que comían eran las sobras y las algarrobas y la comida chatarra que había en Egipto. Ahí estaba, McDonald's de Egipto, ahí estaba, comiendo comida chatarra. Y sin embargo estos hombres se levantan contra el líder y le dicen, nos sacaste de aquella tierra en la que destila, entiende la palabra destilar, ¿verdad? Destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros
imperiosamente, es decir, te volviste nuestro emperador, te volviste el que manda, el mero mero, el macho del grupo. Ahora tú eres el líder. ¿Y quién te puso en esa condición de líder? Escúchame, basta que uno dice la Biblia, del séquito, uno de la congregación, diga conmigo, murmure, para que todos los demás se levanten. ¿Será casualidad que eso pase hoy? 10, 12 espías viajaron. 2 regresaron con un reporte. Ustedes vieron la escena. No, pero si nosotros pasamos por esa tierra, nadie nos vio, nosotros nos caminamos toda la tierra, de sur a norte, de este a oeste. Vimos los frutos, vimos la tierra, vimos las ciudades fortificadas. Es una tierra maravillosa. Aquí están los frutos que trajimos. Hay abundancia, hay cosechas en ese lugar. Pero basta que uno se levantó y dijo al frente y dijo, no. Lo que yo vi allá fue unos gigantes que nos hacen sentir como langostas. Nosotros nos sentimos como cucarachas delante de esa gente. Y todos los demás dijeron, no, y sí, terrible. Ay, no, que será la vida de mi esposa y de mis hijos en una tierra como esa. No, qué cosa tan fatal, terrible. Y 250 empezaron a levantarse y ya vamos a ver qué sucedió con toda esta gente. ¿Vamos bien? 14. Ni tampoco nos has metido en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Porque a la gente lo que la gente necesita, lo que la gente busca, lo que la gente quiere, no es espiritual. Lo que la gente quiere no es bendición. Lo que la gente quiere, dígalo conmigo, es tierras, propiedades, dinero. ¿Por qué hoy las congregaciones evangélicas en muchos lugares del mundo hay miles de gente reunidos a esta misma hora en una actividad o en un evento eclesiástico? ¿Por qué? Porque les hablan bonito y les dicen, vas a recibir tierras, vas a tener heredad, vas a tener prosperidad y vas a hacer esto y vas a ser grande y serás reconocido, y la gente dice, wow, amén, eso es lo que yo quiero. Y aquí estamos viendo la respuesta. El pueblo le dice al líder, no nos has traído a esta tierra. ¿Dónde están las tierras que nos prometiste? ¿Dónde están las riquezas que dijiste que tendríamos? ¿Dónde están los edificios, los autos? ¿Dónde están los celofón, la tablet? No tengo nada. Y empezaron a quejarse y a quejarse y a quejarse. ¿Vamos bien en el texto? 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré. ¿Qué le dijo Moisés a Coré? Todo tú y toda tu gente, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. Sobre este tema, hermana Pili, me gustaría que hiciéramos un estudio porque esto es muy interesante, el tema del incensario. ¿Qué significa? 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Diga conmigo, a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, por favor, preste atención a este texto bíblico, recíbalo en su corazón, por favor, recíbalo en su corazón, por favor, recíbalo en su corazón. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Le dijo, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Yo sé que lo que voy a decir, perdónenme hermanos, suena fuerte, es muy fuerte. Y usted podrá decir, mi pastor, pero hoy es un regaño, es una advertencia, es un llamado de atención. ¿Qué está pasando? Dígalo conmigo. No, es el parachá de hoy. Ese es el mensaje de hoy, es la porción de la palabra hoy. Pero ¿cuántas veces en esta misma casa donde estamos hoy se ha levantado un Coré, o 2 Coré, o 3 Coré? Y han hecho cualquier mención contra la iglesia, contra una familia, contra el ministerio, contra lo que sea. Inmediatamente
otros cuantos se juntan inmediatamente. Esto es una goma, esto es un pegamento. La gente le gusta, oye, ¿y qué fue lo que pasó? Venga, pero tómese un cafecito. No, pero imagínese. Y si quiere un almuercito y un pollito frito, y reunámonos y comamos y cuénteme. Bueno, a mí no es que me interese mucho, porque tú sabes que a mí no me interesa el chisme, pero cuénteme. Bueno, es que no, a mí no me gusta hablar de la gente, a mí no me gusta hablar de la iglesia, y menos de los pastores. Pero esto que te voy a decir es aquí entre nos. ¿Me prometes que no lo va a saber nadie? Te lo prometo, y a mí tampoco me gusta, pero cuéntame. ¿Será que estamos viendo algo parecido? Dice que Coré ya había reunido a 250 de su gente y los trajo a la puerta del tabernáculo y les dijo, vamos a ver qué es lo que esta gente quiere. Vamos a ver cuál es el cuento de este Moisés, qué es lo que le pasa. Vamos a probarlo a ver qué es lo que quiere. Y entonces Moisés habla y dice, te digo esto, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Perdónenme que me acordé del hermano Luis en este momento, porque algún día alguien te llamó y te propuso hacer algo contra la iglesia. Y inmediatamente el hermano Luis dijo, siento mucho, no estoy de acuerdo, no es de Dios, por lo tanto no cuenten conmigo. Dígalo conmigo, carácter. Y por supuesto le cortaron sus afectos. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación?, preguntó Moisés. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Alguien recibió esa palabra allí? ¿Alguien dijo un amén? Mira, en alguna ocasión nos reunimos con alguien y le dijimos, pastoralmente te sugerimos, apártate de esa amistad. No te conviene. Esa persona salió y le dijo a esa persona, los pastores me dijeron que nos apartáramos de ustedes. Uy, pero qué clase de pastores son esos, qué gente tan terrible, ¿cómo les ocurre decir eso? No, es que la Biblia lo enseña. No fue una idea que se nos ocurrió o un pensamiento que tuvimos. La palabra dice, si tú sabes que hay una rebelión, si tú sabes que hay una murmuración, si tú sabes que es una calumnia, que hay una crítica, un chisme, un cuento, y usted quiere poner su oído, y usted quiere poner su corazón para llenar el oído de lo que la gente dice, preste mucha atención porque la palabra nos está advirtiendo. ¿Qué dice aquí? Apartaos ahora de esas tiendas, de esos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Yo de usted creo que debo subrayar este texto bíblico y si no se lo ha recibido, si el Señor no se lo ha revelado aún todavía, léalo en su casa 2, 3, 10,000 veces hasta que el Señor se lo revele a su corazón. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus peñuelos. ¿Por qué la hermana Pil insiste aquí cuando dice, hermanos, le habla a los padres y les dice, por favor les pido, si algún día se presenta una circunstancia, una adversidad, cualquier cosa, una prueba, por favor, nunca apartes a tus hijos de la casa. Porque aquí vemos que en el problema que había, los padres tomaron a los hijos y los arrastraron en el problema. Les dijeron, nos vamos de esta iglesia. Esos pastores no saben lo que dicen. Esos pastores no me simpatizan. Esos pastores no me caen bien. Ese Moisés es un viejo decrépito. Ese Moisés es un viejo mala gente. Ese Moisés se cree que es el único que puede hacer las cosas. Ese Moisés cree que es el único que habla con Dios. ¿Algo así ha podido pasar alguna vez en su casa? Maybe. Yo no sé qué significa maybe, pero maybe. Cuidado con arrastrar a tus hijos en el pecado de tu corazón, queriendo prestar oídos al mundo de la rebelión. No lo digo yo, estamos leyendo el paracha del día de hoy.
Amén. Vamos en 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hiciese de mi propia voluntad. Dígalo conmigo, no era la voluntad del líder, dígalo conmigo, era la voluntad de Dios. Padre nuestro, enséñanos a hacer tu voluntad y no la mía. Y usted lo reza, usted lo repite, usted lo habla, lo pronuncia. Oh Padre nuestro, enséñanos a perdonar, así como los otros. No. Aquí no es la voluntad del líder, aquí es la voluntad de Dios. Dice el verso 29, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, atención, y la tierra abriese su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Wow. Hay una historia, no la voy a mencionar toda porque es inmensa, pero en el Talmud hay una historia que habla sobre esto y dice que un hombre anciano de años, un rabino ya anciano de años, más de 100 años, se hacía sus reuniones y enseñaba la palabra. Era un hombre sabio en geometría, en aritmética, en matemáticas. Era un hombre que conocía poderosamente de las ciencias, pero a la luz de la palabra de Dios, la gente venía a las reuniones y lo escuchaba. De pronto, entre el público surgió uno que se levantó y le dijo: eso que usted está diciendo, eso no es verdad. Usted lo que es un fanático religioso. Y el anciano llamó a su asistente, que aún vive además, es una historia verídica, lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Y el asistente le dijo que él quiere saber qué significa fanático. Entonces el anciano dijo: oh, esos son temas muy delicados que no trataremos hoy. ¿Qué significa? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que muchas veces nosotros decimos cosas impertinentemente, pero es sabio de sabios saber manejar una impertinencia. Si alguien hace un comentario impertinente, es sabio de sabios, es prudente que usted no repita la impertinencia de otro. Este hombre preguntó, y no lo preguntó, lo acusó y dijo: usted es un fanático religioso. Y el asistente le habló al oído a este hombre que ya no podía escuchar y le dijo: ¿qué preguntó ese hombre? Señor, lo que él preguntó fue que qué significa un fanático. ¿Están conmigo? Calmó las cosas. Si este hombre le dice lo que este hombre preguntó o lo está acusando de usted ser un fanático, hubieran entrado en una problemática mayor. ¿Me están entendiendo? Diga conmigo: sabiduría. Diga más fuerte conmigo: misericordia. Vamos en el verso 31. Aconteció que cuando cesó él de hablar, ¿quién? Moisés, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Diga conmigo: se abrió la tierra. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron. Mira lo que dice la Biblia en este verso. Descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Verso 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Wow, esta historia está extraordinaria, porque cuando nosotros hemos visto cómo se ha levantado gente en rebelión contra el ministerio, no voy a hablar de esta casa, de la iglesia de Jesucristo, se abre la tierra y los devora. ¿Con qué? Dice: con su familia, con sus hijos, con sus propiedades, con su dinero, con todo. Y cuando la gente ve lo que les está pasando, todos corrieron y dijeron: ¡ay, que no nos pase a nosotros lo mismo! Creo que el Señor está hablando a nuestros corazones en esta mañana. Amén. Vamos en el verso 27. ¿Perdón? 35, gracias. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo:
Di a Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra los almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. 39. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido. Leí mal, 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. 40. En recuerdo para los hijos de Israel que de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, que según lo dijo Jehová por medio de Moisés. Al día siguiente, perfecto. Déjeme por favor hacer un pequeño paréntesis, algo que quiero mencionar aquí. Ofrecer incienso, ¿quiénes podían ofrecer incienso? Los sacerdotes, todos los líderes. Observen que aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué razón estos hombres, estos 250 ofrecieron incienso? Porque esos 250 creían tener la santidad. Dijo Coré, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tú tienes que ser el líder? ¿Acaso no toda la congregación es santa? ¿O es que ustedes creen que son los únicos santos? ¿No somos santos todos los que nos congregamos aquí? Entonces el Señor dijo, pues si es así, hagamos una cosa, tomen el incensario todos. Y todos se creían santos. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, mire hermano, pero yo creo que, la verdad sinceramente, le digo, a mí no me gusta como predica el pastor, pero yo creo que usted puede predicar mejor? ¿No le ha pasado? Seguro que sí. ¿Qué significa? Que estos hombres tomaron el incensario porque ellos también creían tener la autoridad y el respaldo de Dios para hacer las cosas. ¿Qué sucede hoy lamentablemente con las famosas divisiones de las iglesias? Las iglesias se dividen, las iglesias a cambio de multiplicarse se dividen. Y en cada división aparece un Coré que dice, yo voy a ser el pastor. ¿Ustedes qué opinan? Y 3 o 4 dicen, sí, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con usted. Y 3 o 4 se van con ese Coré y levantan una iglesia. Y de ahí surge una frase que es bíblica, que está aquí, que dice, si es de Dios, prospera. Y si no es de Dios, se acaba. Entonces Moisés dijo, si esto es de Dios, ustedes serán santos y líderes. Pero si esto no es de Dios, la tierra los va a tragar. Y sucedió tal cual Moisés lo había pronunciado. ¿Vamos bien? Verso 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, diga un amén, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, lo vuelve a repetir por segunda vez, porque al que no quiere sopa se le dan 2 tazas. Dicen en mi país, yo no sé cómo dicen en otras partes. Y el Señor les vuelve a decir a estos hombres, Moisés y Aarón, apartaos, apártense de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego en el del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Cuando se levanta una rebelión en una iglesia, dígalo conmigo, hay mortandad. ¿Lo ha visto? Hay mortandad, hay una mortandad impresionante. Unos se apartan del evangelio, otros se van a otras religiones, unos quedan totalmente desubicados, se produce todo el caos financiero, en la salud, hay crisis, hay de todo sucede. Cuando hay una rebelión de Coré, se despierta todo un espíritu inmundo de miseria sobre una comunidad. Amén. En medio de esta congregación, dice apartados, y dijo Moisés a Aarón, 47, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. 48, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Es decir,
Murieron 14.700 en ese segundo asunto. En el primero, 250. ¿Cuánto suma eso? 14.700 más 250, 14.950 personas murieron por una rebelión. Por uno que se levantó y dijo, ¿quién dijo que usted es líder? A mí no me parece como usted está ordenando las cosas. A mí me parece que donde nosotros vivíamos había mejor comida. A mí me parece que en el desierto, en Egipto, destilaba leche y miel. Aquí hemos venido y tú no nos has entregado tierras. Tú no nos has entregado propiedades. En este lugar no hemos sido prosperados en absoluto. Tú no haces sino prometernos que viajaremos a una tierra prometida, que según Dios te habla contigo y que tú eres el único que puede hablar con Dios y que Dios es el que dice lo que tenemos que hacer. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Buscaremos un nuevo líder que nos dirija y que nos lleve por un camino que verdaderamente es el que nosotros creemos que tenemos que ir. ¿Cuántas veces nosotros somos ese Coré, buscando hacer lo que a mí me parece, cuando a mí me parece y como a mí me parece? ¿Están conmigo? Wow, diga conmigo, amén. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Miren, no pretendía leer todo el texto, pero definitivamente era importante leer este capítulo completo. Y es más, el parachá de hoy incluye el capítulo que sigue, el 17, porque en el 17 hay una historia también extraordinaria, solo la voy a mencionar, y es el momento en el cual viene la vara, las varas de los 12, ¿verdad? Y cómo la vara de Aarón, un palo, una vara que significa apoyo, reverdece, florece y da fruto. Amén. ¿Quiénes eran Coré, Datán, Abirán y On? Lo voy a mencionar brevemente. La gráfica está. Dice, Coré, levita de la familia de Coat, primo de Moisés, hombre capaz e influyente, fue él el que provocó, el que levantó, instigó la rebelión contra Moisés. ¿Quién fue Datán y Abirán? Eran hijos de Eliab, príncipes de la tribu de Rubén, vivían cerca de la tienda de Coré. ¿Quién era On? Hijo de Pelet, también era un príncipe de la tribu de Rubén. ¿Qué querían conseguir con su rebelión? A pesar de tener un cargo en el servicio del santuario, aspiraban a poseer el sacerdocio y ocupar el puesto de Aarón, el cual envidiaban. ¿Qué era lo que ellos querían? Ellos tenían puestos de privilegio, eran príncipes, eran hombres del consejo, eran hombres reconocidos. Pero ¿qué era lo que a ellos les interesaba? Lo que a ellos les interesaba era quitar al pastor, quitar al copastor y ser ellos los directores de la obra. Qué lindo. No digamos nada más. La palabra lo dice todo. Como descendientes del primogénito Jacob, querían para su tribu y para sí mismos la dirección política de Israel, para la cual creían estar mejor capacitados que Moisés. ¿Contra quién era la rebelión entonces? Contra Coré y contra Moisés. Pero realmente la rebelión aquí no era contra Coré ni contra Moisés. ¿Contra quién era la rebelión? Contra el Dios eterno todopoderoso. Amén. Por lo tanto, permítame decirlo nuevamente en una frase, repítalo conmigo. Cuando hay una rebelión en mi corazón, no es contra el pastor, no es contra el líder, es contra Dios. Tu rebelión no es contra nosotros. No voy, a mí no me parece, no estoy de acuerdo, a mí no me gusta. Yo ¿por qué tienen que decir? ¿Por qué tengo que hacer? No es contra mí, no es contra la pastora, es contra Dios que te está revelando. Tú hablas con Dios y le dices, Señor, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece, Señor, dime qué tengo que hacer. Y la tierra se lo tragó, entonces ese es tu problema. No es mi problema. Pero es que el pastor me maldijo, el pastor, no. Yo no estoy, de la boca de mi esposa o de mi boca no puede salir una palabra de maldición. Yo no puedo bendecirte hoy y maldecirte mañana. Está conmigo, porque una vez la palabra ha sido pronunciada, cuando una vez nosotros soltamos una bendición sobre tu vida, esa bendición será eterna. Yo no puedo ponerla hoy y quitarla mañana. Está conmigo. Ahora bien, diga conmigo, la rebeldía me traga vivo. Los voy solamente a mencionar rápidamente. Usted escríbalos, por favor, 12 aspectos. Solo los voy a mencionar para que ganemos tiempo. Coré. ¿Quién era entonces Coré? Un agitador de multitudes.
Tuvimos un Coré impresionante aquí en nuestra casa, así que gracias al Señor, varios años. Fue una experiencia terrible, muy terrible, muy terrible. Ocasionó incluso enfermedad y en mi esposa paralizada. Fue un momento muy difícil. Un Coré es un agitador, es uno que se mueve con astucia. ¿Quién se mueve con astucia? Satanás, dice la palabra, que Satanás es astuto como una serpiente. Por eso ten cuidado cuando tú le dices a un hijo tuyo astuto, ¿verdad? Porque de pronto uno de nuestros hijos es muy ágil en hacer algo, muy rápido, muy sagaz en hacer algo, y nosotros decimos, no, es que el muchacho es un astuto, es más astuto el muchacho. Usted no imagina cómo es de astuto. Si estás usando esa expresión, estás diciendo es como Satanás. Es un astuto, el único que es astuto es Satanás. Si es un hombre de Dios, es un hijo de Dios y hace algo brillante, es porque tiene la gracia y el favor de Dios, no porque sea astuto. Está conmigo. Por lo tanto, dígalo conmigo, Coré era un astuto, un agitador de multitudes. ¿Qué más era Coré? Coré tenía su propio pensamiento, su propia filosofía. No me voy a detener allí, pero Coré, ¿qué hizo? El verso anterior, el capítulo 15 que leímos la semana pasada, en la parashá de la semana pasada, que era ¿cómo? La parashá de la semana pasada, ¿cuál fue el nombre del parashá de la semana pasada? Shalahalá. Oiga, yo pensé que se lo iban a aprender. Shalahalá, que significa tú envías, envía por ti. Shalahalá la semana pasada, ¿qué nos dijo? Que Dios ordenó a los hombres colocar los tzitzit, ¿recuerdan? Los tzitzit de 4 puntas con los flecos y una línea en azul. Y Coré dijo, Moisés, ¿y por qué tienen que poner 4 puntas? ¿Y por qué tienen que ponerlo en blanco? ¿Y por qué tienen que poner una línea azul? ¿Por qué no puede ser todo azul? Y él tenía su propia filosofía. Perdóname, hago un pequeño paréntesis aquí. ¿Usted sabe qué es una mezuzá? ¿Quiénes saben qué es una mezuzá? ¿Alguno de ustedes tiene una mezuzá en casa? Los que no la tienen deberían tenerla, cristianos. Es que eso es de los judíos. No, eso es de la Biblia. Perdónenme el ejemplo que quiero dar. Una mezuzá es una cajita que se coloca a la puerta de entrada de la casa. En esa cajita hay una porción bíblica, un texto bíblico, un texto de la Torá. Normalmente en esa cajita está el Shema, Deuteronomio, capítulo 6. Está ahí, enrolladito, es un rollito, está ahí. Usted ve que cuando los judíos llegan a sus casas, digo los judíos porque es la única tribu que existe hoy, pero el pueblo de Israel cuando entraban a su casa, ellos tocaban la mezuzá, dándole gracias al Padre. Gracias, Señor. Padre, gracias. Eterno Dios, gracias. Esa es una mezuzá. Debería estar en todas sus casas. En todas nuestras casas deberíamos tener una mezuzá. Ahora, la pregunta de la filosofía. Coré es un filósofo en el que él considera a su manera las cosas. Entonces Coré le pregunta a Moisés, para el ejemplo que estoy dando, ¿es necesario tener una mezuzá en mi casa cuando en mi casa yo tengo la Torá? ¿Ven? ¿Me están entendiendo la filosofía? ¿Para qué yo necesito poner en la puerta una mezuzá si en mi casa yo tengo la Biblia? Si es que la que me cuida de todo mal de ojo es la Biblia, la palabra. No, eso no es así. La palabra en el corazón es la que te cuida. Entonces pregunta Coré en su propia filosofía, dice, ¿por qué yo he de colocar una mezuzá a la puerta de mi casa? ¿Es que acaso la Biblia no es suficiente para cubrir mi casa? ¿Necesito colocar esa cosa allí? Y entonces el rabino le contesta, esa mezuzá debe estar puesta allí porque cada vez que llegues a esa mezuzá, estás tocando el corazón de Dios. Ay, santo, perdón, por una enseñanza que Dios tiene para ti. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, la mezuzá, ¿qué dijo Coré? ¿Por qué tenemos que hacer lo que Moisés dice? Pero es que a Moisés se le ocurrió que tenemos que poner todos una mezuzá. ¿Y por qué? ¿Ha pasado con alguno de ustedes eso? ¿En algún momento? Hace algunos años, varios años, gracias hermano, fuimos a bendecir una casa de un hermano, una casa muy bonita. Tranquilo hermano, no te preocupes. Esos son efectos de sonido para despertar a algunos que están por ahí cabeceando. Gracias. No lo dije por ti particularmente, pero si recibiste la palabra, gloria a Dios. No. Amén. Hace algunos años fuimos a bendecir un hogar.
y le pedimos al hermano que colocara en su hogar una casa nueva, muy bonita, que el Señor le había dado, que colocara una mezuzá. Él me dijo, yo quiero que bendigan mi casa, quiero tener un talí, quiero tener un chofar, uy, eso es bello. Él no tenía sentido de lo que estaba haciendo. Quiero un talí, quiero un chofá. ¿A quién no le gusta un talí y un chofá? Es bonito, pero si no tienes la revelación de qué significa eso, pues es una tela y un cuerno. No es más. Pero cuando tú entiendes qué es un talí, qué es un chofá, y tienes la revelación de Dios, entonces te darás cuenta que son ornamentos especiales de santidad. Y le pedimos al hermano que colocara la mezuzá, y me dijo, no hermano, eso sí no me lo coloque hermano, eso es de los judíos, eso no. Para mí eso no. No pasó un año después y perdió la casa. Un año después él me llama y me dice, hermano, si yo te hubiese hecho caso de haber puesto esa oración para cubrir mi casa, estoy seguro que no la hubiésemos perdido. Y yo también estoy completamente seguro que no la hubiesen perdido. Porque si bien es cierto que la palabra cubre toda nuestra bendición, es importante recordar el Shema, diga conmigo, una ordenanza de Dios sobre mi vida. ¿Vamos bien? Número 3, Moisés tuvo que desafiarlos a un duelo. Moisés tuvo que enfrentar a ese pueblo rebelde y decirles, pues, que sea Dios el que tome la decisión de quiénes son ustedes y de quiénes somos nosotros. Si nosotros estamos por voluntad de Dios o estamos por voluntad de hombres. Y si nosotros estamos por voluntad de Dios, entonces Dios nos va a respaldar. Pero si estamos por voluntad de hombres, Dios nos va a retirar. ¿Están conmigo? Miren qué interesante esto. Número 4. Y aquí había un punto controversial. Algunos creían en Moisés, pero no veían los resultados. Ellos querían las cosas ya, querían las cosas pronto. Por lo tanto, cuando alguien se levanta en rebeldía, muchos que están por allí pasando por el mismo vacío, dicen, no, pero estos me parece que estos tienen la razón. Yo me pregunto, ¿cómo es posible en un país como el mío, en mi país natal, Colombia, cómo es posible que cientos de miles de jóvenes, niños y jóvenes adolescentes terminaron sus vidas en las filas de los grupos paramilitares o de los grupos guerrilleros? ¿Cómo? Dígalo conmigo, filosofías. Les venden una filosofía y les dicen el gobierno es malo, la política es mala, el gobierno es corrupto, tenemos que combatir el gobierno, tenemos que combatir la corrupción, y la única manera de hacerlo es extorsionando, matando, asesinando, y terminan en esas filas de la rebelión contra el sistema, contra el gobierno. Es un punto totalmente controversial. Hay un error, y el error de Coré fue entrar a confrontar la bendición y la gracia y el favor de Dios sobre la vida de Moisés. Coré reconoció a Moisés, dijo, yo no te niego que nos sacaste del desierto. Yo no te niego que Dios está contigo. Yo no te niego que se abrió el mar. Yo no te niego que caminamos y hemos pasado momentos. Y yo no te niego que Dios ha alimentado. Yo no te niego que hay una nube. Yo no te niego que hay una columna. Pero realmente con todo eso no estoy de acuerdo con tu manera de organizar y de dirigir la sequía, ¿no? La gente. Hay un momento oportuno. Aquí en el punto 6, Coré proclamó su insurrección para hacerla calzar en el momento de descontento. El pueblo, después de 40 años en el desierto y que iban a morir en él, la designación de Eliasafat había ocurrido antes de la rebelión. Sin embargo, Coré había esperado por un momento adecuado para empezar su demagogia. Esto es impresionante. Era un político, era un estratega militar. Él esperó el momento adecuado para lanzar su golpe contra el ministerio, para lanzar su golpe contra el gobierno de Dios y empezar a provocar en la gente. Pero esto lo venía trabajando por años, por días. Mira, cuéntame una cosa, ¿cómo te parece este Moisés? ¿Tú crees que está haciendo bien su tarea? ¿Usted cree que es justo que estemos en este desierto pasando hambre, pasando calor, pasando necesidad? ¿No crees que estábamos mejor en Egipto? Bueno, si me lo preguntas, aquí entre nos, la verdad, yo creo que sí estábamos mejor en Egipto, pensándolo bien. Porque yo me he dado cuenta que aquí este Aarón y este Moisés se creen los dueños de todo, y sus hijos son los sacerdotes, y ellos son los que reciben todas las bendiciones, y ellos son los que tienen todas las comodidades, y ellos son los que viven bien, y nosotros aquí pasando dificultad. Cualquier parecido con la realidad es muy parecida a la situación de hoy. ¿Usted se ha dado cuenta cómo viven los pastores? ¿Usted se ha dado cuenta de la casa que tienen los pastores? ¿Usted se da cuenta del carro que maneja el pastor? ¡Ay! Claro, pues que con los diezmos. Usted cuente los diezmos de esta iglesia y dígame, con su corazón abierto, si sus diezmos y ofrendas de esta casa dan
para que yo tenga un carro. Y si mucho le gusta mi carro, con mucho gusto se lo puedo ceder, sígalo pagando, porque la deuda está ahí. Es que tener un carro en este país no es nada. Tener un carro en este país es ir a endeudarse y ya, tienes un carro. Un día me dijo un hermano en otra ciudad, me dijo, uy, pastor, ese carro, qué bonito carro. ¿Te gusta? Me dijo, uy, yo siempre he soñado con un carro como ese, pero ¿quién sabe cuándo? Le dije, tómalo, es tuyo. Lo acabo de sacar hace un mes, es tuyo. Son 15 años de pago, es tuyo. La deuda te la transfiero y síguelo pagando. ¿15 años? ¿O 10? ¿Cuántos? Bueno, 6. Que eran 2. 7. Un juego político de poder, 7, psicología de Corey, un juego político de poder usualmente comienza con una segunda motivación. Esta motivación frecuentemente produce que haya un plan escondido y una ideología racional que generalmente está basada en la realidad. La constitución de los regímenes brutales como los de Rusia y China, bla, 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 son historias que estamos viviendo hoy completamente. Al pueblo se le domina con psicología, al pueblo se le domina con... Usted no ha escuchado, uy, va a entrar un nuevo presidente y el hombre dijo que iba a sacar a todos los hispanos de este país. ¿Usted recuerda hace apenas unos días, cuando entró el nuevo presidente, la gente le daba temor salir a la calle, la gente no volvió a comprar carros, la gente no iba a los trabajos, la gente no volvió a comprar una casa, la gente estaba desesperada? ¿Por qué? Porque a algún estratega psicológico se le ocurrió sembrar palabras de terror, de pánico, y la gente estaba aterrorizada. Muchas gente se fueron incluso de este país no hace muchos días y se están yendo. Porque los comentarios siguen igual, este país va mal, esto está peor, esto está terrible, esto está terrible, estará terrible para usted, porque para nosotros es una bendición. Que mis hijos vayan a una escuela, reciban educación gratuita, tengan alimentación, me los lleve un bus en la mañana y me los traiga un bus en la tarde, para mí eso es una gran bendición. Si a usted le parece eso terrible, váyase para otro lugar y pague transporte, pague colegio, pague pensión, pague uniformes, pague educación, y lo más seguro es que sus hijos nunca estudien porque no tiene con qué pagar. Entonces, no reniegue de las bendiciones que tenemos aquí, que son muy grandes las bendiciones que hay en este lugar. Dígalo conmigo, psicología. Por lo tanto, yo recuerdo que la pastora dijo, dejen de escuchar noticias. Dejen de escuchar noticias y noticieros amarillistas y noticieros negativos y noticieros adversos. Cuando usted busque información, lea en la página de la pastora Pili, La Cartelera del Cielo. Y en la Cartelera del Cielo usted va a recibir información espiritual verídica, no tonteras de aquí y ahora. No he dicho nada. 8. Un reto abierto. Moisés tiene que retar al pueblo. Hoy la iglesia tiene que ser retada. ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? No estás conmigo porque te simpatice o te cae bien. Estoy contigo, pastor, porque considero que eres un hombre de Dios, porque considero que en la iglesia se predica una palabra de Dios, por lo tanto estoy contigo. Yo no estoy en una iglesia, escucho a personas que conozco. Hace unos días hablé con una persona, me dijo, no, es que me estoy reuniendo, salí de la iglesia, porque la verdad, sabes, es una iglesia hispana, es una iglesia pequeña, pues a mí la verdad, te voy a ser sincero, pues ya no me siento bien ahí, o sea, yo ya soy ciudadano americano, y como soy ciudadano americano, pues la verdad es que ya no me siento bien ahí. Entonces me fui para una iglesia, es inmensa, mira, si te digo, ¿qué problema tiene uno para parquear ahí? Es que son como 4,000 carros en el parqueo. Imagínate, uno tiene que madrugar muchísimo para lograr el parqueadero. Le dije, oye, qué bien. ¿Y cómo es la palabra? Dice, no, allá no hay problema, allá uno puede tomar, allá uno puede fumar, allá no es tan legalista como la que yo estaba. Eso es una iglesia. No creo que eso sea una iglesia. Es una filosofía. Y en esa filosofía tal vez tú te sientas muy cómodo, pero no es la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Por lo tanto, nosotros tenemos que retar a la iglesia. ¿O están conmigo? Porque si están conmigo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Serán mis amigos. Pero si no están conmigo, serán mis enemigos. 9. Hay un castigo, diga conmigo, para toda rebelión hay un castigo. 10. Punto número 10, deja el fuego ardiendo. Aquí hay una circunstancia importantísima. Hay un fuego que destruye toda maldad y toda oposición que se levante contra una visión o un propósito de Dios. No podemos ser consumidos por un fuego que Dios derrame sobre la vida de la iglesia. Tenemos que ser prudentes en todo cuanto digamos o en todo cuanto hagamos. Verso 11, el ángel de la muerte se hace presente, y verso 12, y es el punto final del capítulo 17, nos habla de la vara de Aarón. Solo lo voy a mencionar de la siguiente manera. ¿Qué es una vara? Un instrumento. ¿Por qué es tan importante la vara?
porque la vara nos sirve de apoyo. ¿Qué representa la vara? La vara significa que siempre necesitamos apoyarnos para tomar decisiones. Apóyate. Para tener circunstancias en tu matrimonio, apóyate. Para saber cómo manejar unas finanzas, busca el apoyo, la asesoría, el consejo de sabios, el consejo prudente, para que todo cuanto pase en tu vida, el Señor dice, la vara de Aarón reverdecerá y la vara de Aarón dará un fruto que es el almendro. ¿Por qué las almendras? Está allí en sus gráficas, vamos a leerlo todos. Respuesta: ¿por qué las almendras? Los almendros, gracias, léalo conmigo, son los primeros árboles que dan fruto en su temporada. Esto significa que los sacerdotes son enérgicos como las almendras, realizando sus obligaciones en el templo de forma veloz. Además, cualquiera que desafíe a los hijos de Aarón será rápidamente castigado como el veloz crecimiento de las almendras. En otras palabras, al que Dios llama, Dios respalda, su rama de almendro florece. ¿Qué es el bastón? La siguiente pregunta. El bastón de Aarón fue colocado en el arca junto con las tablas, con los 10 mandamientos, la jarra con maná y la Torá de Moshe, para recordarle al pueblo que la familia de los Coaín fue elegida para siempre. Wow, fue un recuento súper rapidísimo. ¿Captaron el mensaje de hoy, iglesia? Coré, rebelión, muerte. Toda rebelión conduce a muerte. Toda rebelión conduce a muerte. Por lo tanto, ahora, permítame definir aquí la expresión muerte. La expresión muerte tiene dos sentidos aquí. Un sentido espiritual y un sentido físico. ¿Por qué? Porque yo voy a dar una palabra y usted va a decir, el pastor me maldijo. Si tienes un hijo en rebeldía, ten cuidado, porque tu hijo va a estar en muerte. Uy, pastor, eso no me gustó. No estoy hablando de muerte física. Estoy hablando de muerte espiritual y posiblemente física. Posiblemente física. ¿Está conmigo? Por lo tanto, es muy importante para nosotros que nuestros hijos crezcan. ¿Qué dice la palabra? En el temor de Jehová. Porque ese es el principio de la sabiduría. Entonces, muerte significa físicamente o muerte significa espiritualmente. ¿Qué quedó en el arca? Quedaron las tablas con los mandamientos, la vara de Aarón, que floreció y reverdeció, y el maná, que quedó como testigo hasta el día de hoy. El día que ese objeto, arca, permítame no usar la expresión objeto, el día que ese instrumento sagrado aparezca, porque no está, se sabe o se presume de dónde está. Después de la destrucción del templo, los Coaín, los sacerdotes, la escondieron. Es decir, no se la llevaron para Colombia, ni se la llevaron para Francia. Ahí mismo, en el templo. Pero hoy, en este mismo momento, hoy, los encargados de estos estudios, los antropólogos y estas personas, antropólogos es la palabra correcta, ¿verdad? Los antropólogos no han podido llegar allí. ¿Por qué? Porque está en territorio árabe, está en territorio musulmán. Y los musulmanes no permiten que se toquen esas ruinas, todos esos túneles, todos esos zócalos que hay por allí, no los han permitido tocar. Pero el día que lo encuentren allí y en el momento en que lo abran, que no va a ser muy lejos, posiblemente nuestros ojos lo van a ver, encontraremos las tablas originales de los 10 mandamientos, encontraremos el maná perfectamente fresco como si hubiese caído esta mañana y encontraremos la vara de Aarón absolutamente viva como en el momento en que ella reverdeció y floreció, porque ese es el testimonio de Dios para la humanidad entera, dígalo conmigo, de que Dios sí existe. ¡Ah, tremendo! De que Dios sí existe y de que Dios hace y obra milagros. Colocaron aquellas varas en aquel lugar y la única que floreció en señal del respaldo de Dios al sacerdocio fue la vara de Aarón. Amén. Hermana Pili. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por el mensaje. Hay mucho, Señor, tanto hermoso para hablar de este texto tan maravilloso para hoy. Nuestro paracha de Corá nos enseña en Coré, nos enseña la responsabilidad que tenemos. Solo permítame cerrar en un minuto diciéndoles esto, hermanas mujeres. Ustedes son mujeres sabias que edifican su casa. ¿Saben cuál fue el gravísimo problema de Coré? El gravísimo problema de Coré, y creo que tendríamos que predicar más sobre esto.
El gravísimo problema de Coré fue su esposa. Y mujeres dirán, ¿y ahora por qué? ¿Qué hay con nosotras? Porque mujeres, la mujer sabia edifica su casa. La mujer de Coré, el texto lo dice, llegaba Coré a casa y ella le decía, ¿cómo te fue hoy? ¿Sí te entrevistaste con el Moisés ese? Pedante ese que se cree que es el dueño. No, si tú también eres un sacerdote, si él es importante, tú tienes que ser igual de importante a él. Así es que no te dejes encimar. Y ella lo provocó. ¿Cuántas veces una riña entre personas, entre familias, se obedece a una mujer que le está diciendo a su esposo, vaya, usted no se deje, mijo, vaya, si es el caso, dele duro, mijo, usted también tiene, usted no es manco, mijo, háblele. Y me están entendiendo a dónde quiero llegar. Sin embargo, hay otra esposa que es la esposa de On. Y On le sucedió algo interesante. Cuentan las historias del Talmud que On lo encerró la mujer en su casa. Y le dijo, ¿sabes qué? Que allá estén en problemas con Coré, que allá estén peleando por el pueblo y que si este tiene y que si este manda y que si este hace, usted no se meta en esos líos, mijo, usted quédese aquí conmigo. Y ella lo encerró en la alcoba, no, ¿cómo se llama? En la carpa, la tienda, lo encerró. Y ella se sentó frente a la puerta de su tienda y se despojó su manto y se dejó su cabello descubierto. ¿Qué significaba eso? Miren lo interesante. Significa, las mujeres no se podían retirar el manto. ¿Me explico? Ella, cuando vio que venían todos los revoltosos, los amigos de On, a llevárselo, ella se postró frente a su tienda y se quitó su manto. Cuando los hombres llegaron a esa tienda y la vieron sin manto, dijeron, no la podemos mirar. Es pecado. Tan santos. Estaban en rebeldía, pero eso era pecado. Y entonces se regresaron y ella cuidó que su esposo no saliera en la rebeldía. La mujer sabia edifica su casa. Por lo tanto, mujer, cuando usted le hable a su esposo, hable palabras de sabiduría, no hable ironías de Coré, porque su esposo puede terminar en un tremendo problema por su culpa. Nadie dijo amén. Varones, digan amén, por lo menos. Padre, te doy gracias por la palabra. Amén.